a los resultados del negocio. El negocio tiene ciertas expectativas dentro del mercado y ustedes desde el área de infraestructura y servicios TI van a potenciar, van a robustecer la plataforma de infraestructura para que pueda sustentar esos objetivos de negocio. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Pero veo a todos mirando lo que pasa a mí. ¿Están mal el caigo? Bien. Entonces, ustedes ya definieron esa estrategia de diseño. Construyeron un plan para uno de los dos casos que se ofrecieron y ese caso ustedes lo están abordando, han definido los servicios, los niveles de servicio, las métricas, los planes o tipos de informes para medir el rendimiento o el desempeño de la infraestructura que están proponiendo. Ahora en la unidad 2 vamos a simular que este diseño que se implementa o que está implementado ya, ¿cierto?, de forma ficticia, lo van a transitar a la operación. Y eso tiene varios factores críticos y sensibles en entregar un producto nuevo, ¿ya? No es llegar y pasar la posta con un producto. Hay que, por supuesto, dar contexto, hay que capacitar, hay que inducir. ¿Para qué? Para que esa transición sea transparente y la continuidad del negocio sea en el tiempo satisfactoria, ¿cierto? Logre el rendimiento y los beneficios que espera el negocio. ¿Ya? Hay una serie de indicadores de logro que tiene esta unidad, ¿cierto?, donde nosotros vamos a abordar dos presentaciones que están justamente ligadas al concepto de la transición y sobre todo a la operación, ¿ya? Y vamos a reconocer cuáles son los procesos que hay que considerar, las métricas con las cuales nosotros vamos a, de alguna manera, darle un nivel de criticidad, de impacto que tienen sobre el negocio o sobre la operación, sobre la continuidad de los servicios, ¿ya? ¿Qué recursos necesito, tanto humanos como físicos? ¿Ya? Ustedes en el diseño que hicieron, colocaron y postularon tanto recursos humanos como recursos físicos para poder implementar este nuevo servicio. Vamos a también, de alguna manera, definir políticas para lo que es el soporte. ¿Cómo se va a atender esto en el tiempo? Pensemos que en la actualidad o en el inicio teníamos un modelo de trabajo, un modelo operacional. Este modelo, producto de la implementación de nuevos servicios, de la modernización, de la evolución, ¿ya?, o la transferencia tecnológica que se ha realizado, requiere cambio, ¿ya? Las cosas ya no se hacen igual. ¿Qué pasa si ustedes tienen telefonía análoga, por ejemplo, implementada dentro del cliente y la cambiaron a telefonía IP? De partida, la administración es distinta. De partida, el lenguaje con el que trafica la voz ya no es el mismo. No es una señal eléctrica que transite por un medio analógico, sino que ahora lo hace a través de medios IP, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? IP, creo que es IP. Perdón. O sea, Creo que es IP. un protocolo. ¿Cómo? Utiliza Un protocolo de internet. como una dirección. Ok, maravilloso, todos lo saben, igual que la semana pasada cuando dijimos, creo que es un servicio web. O puede ser un servicio web. Son unas cosas. Pero creo que es un protocolo. Internet ya sabemos que es la red de redes, es una red mundial. Pero ¿qué es un protocolo? Define un estándar que permite que, independiente de donde uno esté, pueda conectarse al servicio. Ok. Y que todos hablen el mismo idioma. Ahí está. El idioma, el lenguaje en que hablan las máquinas. Eso es el protocolo. Para que ambas máquinas se puedan comunicar, tiene que establecerse un protocolo que permita transitar la información, pueda modularse, ¿cierto?, en la etapa transmisora y en la etapa receptora, pueda demodularse para poder ser reformada o transmitida al formato original que se transmitió, ¿ya? De alguna manera, esta transición va a tener políticas, va a tener mecanismos, métricas, niveles de desempeño, ¿ya?, y escalabilidad. Y no solamente escalabilidad a nivel de capacidad, sino que también a través del soporte, ¿ya? Ustedes definieron un proceso, ¿cierto?, donde a través de la entrada de un incidente o de un requerimiento tenía un flujo ese proceso y qué áreas involucraba. Eso nos permitía de alguna manera definir los olas. ¿Qué es lo que eran los olas? Acuerdo. Niveles de acuerdo, Niveles de pero a acuerdo. nivel operacional, es decir, con qué áreas yo me voy a relacionar para cualquier eventualidad. Si yo, por ejemplo, estoy cocinando, ¿ya?, y me empieza a fallar la cocina, ¿a quién voy a llamar?
probablemente a la mamá o a un amigo que sé que es bueno cocinando, y ese va a ser mi referente, mi comodín telefónico, es mi ola, ¿ah? Es mi partner estratégico para la continuidad operacional. ¿Me explico? Ya. Y esto, por supuesto, esta experiencia va a conllevar a algunas actividades, ¿cierto? Las cuales las tienen ustedes en el repositorio que hemos compartido, donde tenemos dos actividades, las cuales, ¿cierto? Ustedes ya cuentan con ellas y ustedes van a reconocer estos procesos para poder transitar el producto que han creado hacia la operación, que se pueda administrar, que se pueda gestionar, soportar, mantener con miras hacia la mejora continua. ¿Qué implica la mejora continua? Va a ser la observación continua, secuencial, recurrente, del desempeño de lo que hemos implementado y que se está administrando en la operación. A partir de ese análisis, yo puedo determinar que hay todavía oportunidades de mejora, que hay todavía eventos que podrían estar generando en algún momento dado un impacto. Por tanto, puedo redefinir estrategias, ¿ya? Basadas, por supuesto, en lo que ya hicieron, para seguir optimizando y eficientando el servicio. ¿Me explico? ¿Qué implica? ¿Se acuerdan la diferencia entre eficientar y eficaz? Creo que es eficiente, creo que es eficaz. ¿Qué diferencia ven entre ellas? Porque son distintas. Una contiene a la otra. Las confundo, pero es lo que se hace y el otro es lo que se hace mejor. O... Bien, ¿cuál es cuál? Pero no sé cuál es cuál. Tómelo como esta analogía. Ser eficaz es cumplir con lo requerido. Oye, hay que ir a cocinar. Cocine. Ah, usted puesto el ejemplo ya. ¿Se acuerda? Perfecto. Ser eficiente es optimizar, es mejorar algún rendimiento en el mismo trabajo, ¿ya? Generando valor, ¿cierto?, al resultado. Lo hizo por la torta. ¿Con la torta? ¿Se acuerda que puso el ejemplo por la torta? Recuérdelo. Que era que su mujer me decía, oye, quiero una torta de cumpleaños, quiero una torta. Y traía cualquier torta. Y después otro decía, oye, está de cumpleaños, entonces va a traer una torta, pero ¿qué torta le gusta? Ah, ¿de qué sabor le gusta? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos somos? Lo dije. ¿Se van dando cuenta? Y todos esos análisis, esos levantamientos que ustedes realizan continuamente en la operación, en el trabajo diario, permite hacer mejora continua, ¿ya? No obstante, todavía no llegamos allá. Vamos hacia allá, porque hemos definido una estrategia, hemos definido un objetivo, hemos implantado hipotéticamente un producto nuevo, ¿cierto? El cual lo vamos a traspasar a la operación. Este producto nuevo que ustedes definieron, diseñaron y crearon, se lo van a traspasar a alguien para que lo mantenga, lo administre y lo soporte. Ese traspaso no es llegar y decirle, tú le llevas. No es tan sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones que pudiesen impactar a la continuidad operacional, como por ejemplo que el administrador no sea especialista en alguna rama, no sea especialista, no conozca una tecnología, que nunca se haya metido, por ejemplo, a un Fortinet porque es Cisco. ¿Ah? Que le maraville lo que es Huawei, ¿cierto? Pero no conozca las políticas de seguridad que tienen los equipos y que los Huawei sí o sí tienen que ir amarrados con un switch, ¿cierto? O la necesidad de colocar transceiver para conectar las máquinas. Todas esas cosas nosotros tenemos que alertarlas. La idea es que vuestro producto, al implantarlo, por supuesto, tenga el mejor rendimiento y desempeño en el tiempo. Para eso tenemos que pensar en todo. ¿Se dan cuenta que la filosofía de este modelo sigue siendo pensar en todo? Vuestro espectro, que hasta ahora es como un caballito de feria, tiene que empezar a abrirse. De los 60 se llegar ojalá a los 180 grados. Tratar de considerar todo. En la medida que yo considero todo, los resultados siempre van a ser exitosos. Hicimos una analogía en una clase anterior donde pensamos en un asado, ¿se acuerdan? Y dijimos, para que el asado sea exitoso, ¿qué tiene que haber? ¿Qué me dijeron? Copete. Ok, pero es un asado. Y resulta ser que estamos desviándonos del objetivo. Y el objetivo de un asado es la carne a la parrilla. Que los bebestibles sean un acompañamiento es otra vaina, ¿cierto? ¿Y dónde yo podría describir los componentes para este asado? Armo un catálogo de servicios. ¿Me explico? ¿Qué es lo que tengo y qué debo implantar? ¿Tengo parrilla? Sí, ¿Ya? ¿cuántos invitados van a ver?
Exacto. Entonces, yo voy levantando toda esa información. Cuando yo ya tenga todas las componentes, por supuesto, puedo empezar a definir una nueva estrategia, un nuevo formato, un nuevo diseño. Con ese nuevo diseño, yo estoy seguro de que he considerado todo y me tiro a ejecutar, me tiro a implantar. Y cuando lo he implantado, por supuesto, para poder transferirlo a la operación, hagamos cuenta en el mismo asado. Si yo lo transfiero a la operación, tengo que explicarle al parrillero qué tipos de carnes son. ¿Cuáles son los gustos de los comensales? ¿De qué manera los comensales les gusta la carne? ¿En su punto, chorreando sangre o muy cocida? ¿Suela de zapato, como dicen algunos? Bueno, a mí me hacen bullying por eso. Yo como la carne muy cocida. Sí, yo como suela de zapato, no soy ávido a la carne con sangre. ¿Ah? ¿Qué es lo que primero me han dicho? Cosas así. Pero tenemos que explicarle al parrillero para que él va a administrar este producto que ustedes están traspasando a la operación. Y él va a mantener vivo el fuego, va a mantener vivo hasta ciertos niveles o puntos la carne. ¿Cómo vamos a medir el desempeño de eso? Con las métricas que ustedes han establecido previamente. Si a todos los comensales les gusta en su punto respuesto, ¿cierto? Cada comensal dirá, oye, sí, súper, oye, no, se le pasó, se le quemó, o no, está demasiado cruda. Pero ¿cómo mido eso? A través de las métricas o niveles de desempeño que ustedes establecen, determinan. Entonces yo le paso una serie de herramientas a este señor que va a administrar o va a continuar con el asado, ¿ya? Y en la mejora continua podríamos decir que si tenemos mucha carne, decir, ¿sabes qué? La carne se coció demasiado o se coció muy poco. Reconfiguramos la estrategia que teníamos en un principio. ¿Lo ven? La estrategia que teníamos, diga. Sí, pero justamente una duda a mí me sale en eso de las métricas. Estos en un principio se basan ¿cómo se puede decir? En base a lo que han hecho otros. Porque, normalmente, por ejemplo, yo puedo determinar un tiempo, pero si no tengo el conocimiento. Si no tienes el conocimiento, tú tienes tres formas de estimar ciertos niveles de desempeño o métricas. Hay una estimación que se llama análoga o analógica. Y esta estimación analógica se basa en la historia, casos de éxito. ¿Ya? Y estos casos de éxito revelan que la tarea debió haberse desarrollado de cierta manera, en tanto tiempo, ¿cierto? Y son casos de éxito que para ti son un input que podrías perfectamente basarse en los casos históricos. Otro modelo podría ser una estimación paramétrica. Y la estimación paramétrica es la famosa regla de 3. ¿Conoce la regla de 3? ¿Alguien no conoce la regla de 3? ¿La matemática? La matemática, sí. la regla más famosa que puede haber y que resuelve cualquier problema. La estimación paramétrica hace relaciones matemáticas. Es decir, si yo hice un asado para 10 personas y tuve todas estas componentes y el caso fue exitoso, ¿cuánto necesito para hacer para 30 personas? Y la regla de 3 me dará la proporción matemática de todas las componentes o ingredientes que tengo que considerar. ¿Sí? Y hay otra estimación llamada PERT o de 3 valores. Y la estimación PERT, que es la que menos se usa, es de alguna manera estadística. ¿Qué es lo que hace él? Analiza casos, historia, pero rescata un cúmulo importante de datos, donde tenemos datos más optimistas, más pesimistas y valores promedio. Y de acuerdo a una fórmula matemática, se hace una sumatoria de eso, dividido por 3, y se saca una nueva estimación en cuanto a duraciones y componentes. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál crees que usarías tú en cualquiera de estos tipos de estimación? ¿Le harías caso a un experto? ¿Le harías caso a la historia? No lo sé, yo creo que a un experto. Va a depender justo del escenario, porque pero si el experto te cuenta que el resultado para 10 personas en un asado es este, y estos son los ingredientes o componentes, y tú quieres hacer uno para 20, tendrás que utilizar tanto el caso histórico como la regla matemática. ¿Me explico? Va por ahí. Sí, o sea, llevándolo a cada caso, porque claro, puedo usar lo que han utilizado otros, pero no necesariamente voy a cumplir los mismos tiempos, imagino, ¿no? No necesariamente, y por eso cuando nosotros planificamos
La planificación no llega a ser una gana tontería loca. Ah, no, me demoro 2 días. En una semana tengo preparado la sala. Pero resulta ser que siempre la vista en un plan es muy macro, muy global. Yo cuando construyo un plan, debo volver a revisar. Y debo volver a revisar. Y debo volver a revisarlo tantas veces sea necesario hasta tener certeza de que la definición de las actividades o tareas por realizar, las duraciones, las secuencias, las dependencias entre ellas, los responsables son los adecuados para poder cumplir con mi objetivo final. ¿Me siguen? Ustedes van a tener control y gestión de proyectos, ¿cierto? Lo van a tener. Puede que les toque conmigo. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Y ahí obviamente le vamos a dar mucho énfasis a todos esos aspectos. Acá, si bien es cierto, no sigue esta buena práctica que recomienda las áreas de proyecto porque está más orientado a lo que ocurre en la operación, ITIL, ¿cierto? Vamos a hacer cosas parecidas. ¿Ya? Si nos ponemos bien detallistas, se parecen mucho, solo que el proyecto tiene un enfoque a un resultado único y después desaparece. ITIL va más allá, va en la operación y va en esos ciclos redundantes, ¿cierto? Para verificar dónde yo podría aplicar mejoras. ¿Ya? Entonces esta actividad, de alguna manera ustedes van a definir las métricas para poder determinar si se está desempeñando bien el producto que implementaron, el servicio, ¿cierto? Y por supuesto tendrán que siempre considerar calidad, tiempo y costo, que es el triángulo de hierro. Basta que se caiga uno de ellos y altera automáticamente los otros. ¿Ya? La calidad tendrá que ver con la promesa que hemos hecho, el alcance, de alguna manera, de lo que hemos definido, el tiempo, duración, ¿cierto? Y el costo de lo que nos cueste y el beneficio que pudiera generar, la rentabilidad, el ROI, que lo calcularon y les salieron unos porcentajes maravillosos, ¿cierto? Grito y plata, esto y los trabajos, 256% de ROI. Dije, yo ¿qué está vendiendo droga este niño? Mucha plata, maravilloso. Pero obviamente en la realidad no es tan así. Cuando ustedes vayan a un caso real se van a encontrar con ROI del orden del 20, el 30%, que son más o menos parámetros que son más aterrizados, ¿ya? De hecho, en algún curso de control y gestión de proyectos, un alumno me trajo un proyecto de emprendimiento para vender cannabis. Y dije, dijo, profe, yo estoy emprendiendo. Dice, menos mal que no me dijo que le traiga una muestra. ¿Ah? Y este chico, pero sabes que lo traía tan bien preparado que no me quedó otra que apoyarlo. Apoyarlo porque el modelo de negocio que estaba planteando, que obviamente no era la típica marihuana que venden en la calle, por eso no, era estas procesadas que son medicinales y terapéuticas. Entonces, pero el negocio estaba muy bueno. ¿Y dónde se cayó él en no haber hecho un estudio legal? O un estudio de evaluación de impacto ambiental. Porque claro, todo le proporcionaba una rentabilidad estratosférica, pero resulta ser que no consideraba lo que dice la ley, que no consideraba lo que genera el ambiente. ¿Me entienden? Y yo dije, tienes que estudiarte las regulaciones que están en los países donde está legalizada. Con eso tú podrías aterrizar y vas a darte cuenta que tu expectativa no es tan maravillosa como parece. Entonces van a construir en la unidad 2 un plan para la transición de los servicios que hayan implementado hacia la operación. Van a diseñar los niveles, ¿cierto?, de los servicios. Obviamente siempre estamos hablando en el marco de referencia ITIL, ¿cierto?, orientado a satisfacer las necesidades u objetivos del negocio. Y vamos a definir de qué manera vamos a validar que eso se está desempeñando correctamente. ¿Sí? Ustedes ya iniciaron un caso de referencia y ese caso lo continúan. ¿Ya? Siguen trabajando sobre la misma idea, a menos que les haya ocurrido una idea maravillosa, pero volver a foja cero no es muy rentable, ¿ya? Porque el tiempo avanza, a ustedes les falta tiempo, les falta energía, entonces la idea es no reinventar la rueda, ¿ya? Y en la actividad 2.2, perdón, la 2.2, vamos a tener
Las recomendaciones que ustedes van a plantear al administrador de lo que ustedes le han entregado, ¿de qué manera debería administrar? ¿Sí? O sea, no basta con construir un producto, un servicio, capacitar a la persona que administra, entregárselo maravillosamente, si no les explicamos cuál debiesen seguir los siguientes pasos. Porque este señor va de forma mecánica a administrarlo, basado en ciertos aspectos técnicos, ¿sí? Si tuviera que resumir la primera parte, la primera unidad sería como el qué necesito y ahora es el cómo lo uso. Usted en la primera unidad lo que hizo fue, primero, contextualizar el escenario ¿Qué tengo? inicial. ¿Dónde está parado? ¿Qué es lo que hay? Basado en ese análisis, usted definió una estrategia para implementar nuevos servicios u optimizar servicios existentes. Cambiar si era necesario. ¿Cierto? Eso simulamos que está implementado ahora. Como está implementado, ya está construido, necesito transferírselo a la operación para que entre a producción. ¿Sí? Y en la operación, además de administrarlo, tengo que soportarlo. Y tengo que establecer ciertas políticas para ello. Siempre es bueno establecer políticas y reglas para administrar. Porque si le dejamos la cabida a cada uno que haga las cosas como quieran, probablemente el desenlace va a ser fatal. ¿Sí? ¿Ya? O sea, ir a tocar los equipos sin la verdadera pulserita antiestática, ¿qué puede pasar? Matamos los equipos, ¿cierto? No, pues si yo no soy eléctrico, no importa. Póngase la cosita, conéctese a tierra, espere unos segundos, minutos y después puede intervenir los equipos de forma física. ¿Me entienden? Entonces la unidad 1, vuelvo a repetir, fue primero establecer el escenario donde vamos a analizar, auditar, identificar los servicios y de acuerdo al requerimiento del negocio establecer una estrategia y nuevos diseños para que estos servicios sean más eficientes. La etapa de implantación para nosotros es virtual, transparente. Una, no tenemos el tiempo, ni la infraestructura, ni los recursos para hacerlo, ¿sí? Pero sabemos que en algún momento alguien tiene que implementar eso y probablemente sea de la mano de un proyecto. Ahora ese producto está completado, construido, está listo y debe pasar a la operación. Y cuando yo voy y le paso el testimonio al siguiente personaje, ese personaje tiene que saber, conocer y dominar lo que le estoy entregando. De eso tengo que asegurarme, de que la persona a quien yo le entregue este producto sepa administrarlo, sepa cómo funciona, sepa cuál es su alcance, cuáles son sus objetivos, cuál es el beneficio y el por qué está. Esto no salió de la nada, salió porque alguien lo requirió. ¿Me explico? Y ahí en la operación, ustedes le van a enseñar a este personaje no solamente a administrar, sino que a soportar y mantener. ¿Estamos de acuerdo? Y después vendrá, por supuesto, durante la operación, un modelo de evaluación del desempeño de ese producto o servicio. No basta con administrarlo. ¿Qué pasa si todos los días tengo que atender una incidencia, un evento? ¿Qué pasa si todos los días estoy recibiendo nuevos requerimientos? Ahí algo está ocurriendo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro producto está superado por la demanda de los usuarios, ¿cierto? Y estamos requiriendo cada vez más soporte, estamos requiriendo cada vez más nuevos servicios, ¿cierto? Y eso va a implicar que a través de las métricas del nivel de desempeño que nosotros estemos revelando, podemos determinar que en algún momento dado vamos a tener que reconfigurar esto y esto implica, ¿cierto?, un rediseño o, más que un rediseño, es una mejora. ¿Sí? ¿Qué pasa si implementamos la crema de la crema, pero aún así, por no haber cambiado el cableado estructurado de categoría, estamos transfiriendo datos a mayor velocidad, estamos transmitiendo datos sensibles como financieros, contables, ¿cierto? Si hay cierres contables y la fluctuación de la red nos impide hacerlo bien, eso implica que va a haber que en algún momento dado aplicar una mejora. ¿Y cómo lo voy a medir? Mediante las métricas que ustedes definan. Este equipo, este servicio tiene que estar hasta en tanto tiempo.
no puede superar, no puede ser más bajo del 99,9%, 99,95%. Va a depender mucho de la infraestructura y de la plataforma que usted tiene. ¿Ya? No es lo mismo pedirle a un data center, a Google, a Microsoft, un SLA, que pedírselo a una empresa en una sala de datos local, on-premise, ¿cierto? Donde tenemos unos recursos mucho más limitados. ¿Se entiende? Sí, me dice, sí, me mira Sí. como... ¿sí? Estoy prestando atención. Bien, Sí. bien. Está tan concentrado que iba una milla mal. Entonces, obviamente vamos a... Y ojo, en cada una de las actividades recuerden que está la rúbrica. Después vamos a conversar porque algunos se saltaron algunos puntos. ¿Ya? Esto es mi checklist. O sea, recuerden, los trabajos yo se los voy a leer, los voy a comentar, los voy a hacer breve. Todo lo que pueda ser una oportunidad de mejora yo se las voy a revelar. Volvamos siempre al mismo concepto, no es para echarles a perder el fin de semana, es para ustedes. Porque el día de mañana ustedes tienen que ir a demostrar lo maravillosos que son. Y la única forma de demostrar lo maravillosos que son las relaciones que tienen. ¿Me explico? Porque ustedes con la maravilla técnica que ya dominan, son campeones, pero en un metro cuadrado. Son invisibles. ¿Me explico? ¿Y cómo se hacen visibles? Marketeando su imagen, gestionando, interactuando, comunicando. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Muy deprimidos? ¿Más o menos? Todavía no. Todavía no. Ya, pero seguidamente que por eso. Entonces tenemos la rúbrica y para esto ya son 2 actividades y son 2 PPT. ¿Ya? Nos vamos a ir al supercalendario, nuestro cronograma, entregado el día 1. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Todos lo tienen. Y nosotros tenemos en primera instancia el día 13 de mayo una nueva evaluación de conocimientos basada en las 2 presentaciones que vamos a ver ahora y las actividades que son 2. ¿Ya? Y ya como tienen la experiencia, ese día ustedes electrónicamente me entregan su trabajo, ¿cierto? Podemos negociar si es que necesitan un día más, pero la prueba de conocimiento ese día va. Tal como lo hicimos, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien quiere ser reprobado? ¿No? ¿No? Maravilloso. Y obviamente el 13 está como muy encima, nos vamos a desplazar una semana. ¿Ya? Vamos a dar una semana más, entonces el 20 de mayo vamos a cumplir el hito de la evaluación 2 y la entrega del trabajo por encargo 2. Recuerden que todos estos trabajos son incrementales y nos llevan hacia el examen transversal. Al examen transversal, por supuesto, no es llegar que pesquen todo y lo mozolí y lo peguen uno tras otro. No, tienen que darle formato. Recuerden que el examen va a tener una rúbrica diferente, va a tener una estructura diferente y puede que pida algunas otras cositas puntuales. Como por ejemplo portada, orden, nombre de los autores, por favor. ¿Ah? No se les quede nadie fuera. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Allá atrás. Chicos, ¿dudas? ¿Tenemos claro qué es lo que vamos a ver en la unidad 2? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Bien. Recuerden que tienen mi celular, tienen mi correo y toda vez que lo necesiten me pueden escribir. Tan pronto como yo pueda, les respondo. ¿Sí? ¿Ah? Lo que les decía el otro día, ¿por qué no me llamaron? ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué no me escribió? Para molestarnos. No, si no les moleste, pudiendo ayudar, acá piensen que nosotros nos vamos a seguir viendo. Lamentable para ustedes, pero bueno, así es la vida, ¿no? Es altamente probable que nos sigamos encontrando. Yo todavía me sigo encontrando con alumnos de hace 10 años. Qué bueno. En proyectos, nos hemos encontrado en reuniones, y ha sido maravilloso porque me ha ayudado mucho a quebrar hielos, a romper hielos. Cuando las reuniones son como dicen, oye, tienes que ir a una reunión, que está la escoba. Y yo, recuerden que yo soy PMO, entonces yo acompaño a los JP. Y los JP dicen, no, estoy complicado, estoy hielo, y saludo y se rompe el hielo, entonces la discordia desaparece y beneficia el acuerdo y poder avanzar.
Siempre eso. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Bien. Vamos a la PPT. Recuerden que las PPT no nos juntamos a leerlas, porque para eso mejor no nos juntemos, ¿cierto? No tiene sentido. ¿Qué es lo que hacemos con las PPT? Ustedes las leyeron todas, ¿cierto? Todas, sí. De memoria. De hecho tengo preguntas. ¿Ah? No, las PPT tienen mucha información, tienen mucha redacción, tienen muchos conceptos que a ustedes les van a ayudar de vez en cuando a poder refrescar lo que estamos debatiendo en clase. ¿Sí? Y esta segunda PPT, perdón, de la unidad 2, se llama transición de servicio. ¿Qué están practicando? ¿A qué jugar? Están en otro ramo, los pillé. Chicos, el objetivo principal, realizar la transición de servicios TI nuevos y o modificados, porque recuerden que ustedes definen qué es lo que se mantiene, qué es lo que se mejora y qué es lo que se saca. ¿Ah? Por ejemplo, telefonía análoga ya muy pocas empresas quedan, ¿cierto? La única parte, entre comillas, que hay analogía es en la PSTN. ¿Saben lo que es la PSTN? ¿La cuánto, perdón? PSTN, Public Switching Telecommunication Network, o RTPC, Red Telefónica Pública Conmutada. Ese es el mundo donde están todas las centrales telefónicas de los proveedores de telefonía. ¿Sí? Ahí está, eso se llama RTPC o PSTN. ¿Ya? Y ahí tienen otro lenguaje. ¿Ya? Bueno, de alguna manera, lo que estábamos mencionando, ¿cierto? Nosotros definimos en la fase de diseño de servicio todos aquellos nuevos productos o aquellos que modificamos para mejorar, ¿cierto?, los servicios TI basados en las oportunidades o necesidades que tiene el negocio. Eso ya está definido, ustedes lo escribieron, probablemente muchos lo quieran seguir mejorando, maravilloso será, ¿cierto? Pero ahora tenemos que preocuparnos de entregárselo a alguien, pasarle la posta, el testimonio, ¿ya? Y necesitamos, por supuesto, en todo ese proceso, que es un cambio, ¿cierto?, generar la inducción, la capacitación, el conocimiento, las reglas del juego para que este producto o servicio pueda ser administrado, mantenido y mejorado en el tiempo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Todo eso, por supuesto, necesita que tenga garantías. ¿Ya? Y cuando yo hablo de garantías es que alguien me asegure que esto va a ser satisfactorio. ¿Ya? Y la comunicación, por supuesto, es un aspecto siempre sensible, crítico, en todo orden. Y acá no es menos. El hecho de yo comunicar. Piensa en el solo factor de la gestión del cambio. ¿Conocen el concepto de gestión del cambio? Sí. O sea, ir tratando de como acomodarse a los tiempos que van pasando. Bueno, Sí. La gestión del cambio es una gestión que se realiza cuando justamente generamos cambios que impactan emocionalmente a las personas o que son a razón de un cambio tecnológico, de un cambio de estructura, de un cambio organizacional. Suele suceder que cuando renovamos tecnología, cuando hacemos una transformación digital, lo primero que ocurre con los usuarios finales es: oh, me van a echar, me voy a quedar sin pega, van a reemplazar mi trabajo. Y la gestión del cambio, de alguna manera, se preocupa, y es como un poquito del área de recursos humanos, ¿cierto? Se preocupa de motivar a los usuarios, a los administradores, a quienes van a sacar partido de este producto, de este cambio, ¿ya?, convenciéndolos del beneficio que les va a otorgar. A mí me tocó cuando estaba en el CMU, hicimos toda una transformación tecnológica y de hecho había cadenas de supermercados de provincia donde todavía tenían caja registradora y lápiz y papel. ¿Y por qué me metí yo ese proyecto? Porque empezaron a haber problemas. De la noche a la mañana tuvieron SAP, telefonía IP y una serie de portales web donde podían hacer todo automatizado. El problema es que nadie los capacitó.
Nadie se preocupó de darles el sentido del beneficio que eso traía a su labor, cómo eficientaba su rol, su labor, cómo reducía su esfuerzo sin pretender desligarlo o desvincularlo laboralmente. Y fue una joda. ¿Por qué? Porque, claro, hicieron cambios y hubieron locales que tuvieron que bajar cortinas. Porque nadie sabía lo que era SAP, nadie sabía cómo hacer una llamada telefónica. Porque estaban acostumbrados al teléfono análogo, al convencional. Y de la noche a la mañana le pusieron un teléfono IP, que levantaba así, se escuchaba un tono, pero por más que marcaba no hacía nada. No sabían que tenían que tomar canal. No sabían. Todas esas cositas impactaron el negocio. Y ahí hubo un problema porque nadie se hizo cargo de gestionar ese cambio. Entonces, cuando yo tomé ese proyecto, una de las cosas que me preocupé, y ojo, yo llamaba, antes de intervenir en un local, llamaba al administrador del local, a la jefa del centro caja, al guardia. 3 personajes que yo sabía que podían estar relacionados con 3 distintos niveles administrativos funcionales dentro del local, ¿ya? Como empleado de línea o empleado administrativo, ¿ya? Y les explicaba qué significaba el cambio, cómo lo iba a beneficiar y cómo le iba a hacer llegar un manual de cortapán. Y lo invitaba también a capacitarse. Y todo eso generó un cambio en la percepción de la gente. Ya no había resistencia, sino que entendían el porqué y segundo, el beneficio que les traía. Y eso generó un cambio y los proyectos empezaron a acelerarse, empezaron a cumplir con los tiempos y los plazos que correspondían y después, solitos ellos mismos arreglaban sus problemas, ni siquiera nos llamaban. Entonces, esa cosa de la comunicación y la gestión del cambio es súper importante, ¿ya? Necesito mantener o modificar, evolucionar políticas, normas, reglas, ¿cierto? En la transición yo también tendré algún costo. Hay un costo asociado en la implementación, hay un costo asociado en la capacitación, en la inducción, hay un costo asociado probablemente en nuevas licencias o soporte que requiera el administrador, por ejemplo, para escalar ciertos incidentes o eventos que estén fuera de su alcance o conocimiento. Cuando hay conflictos, por supuesto, permitir de alguna manera priorizar qué atiendo primero, qué atiendo después. Y aquí lamentablemente es una realidad, o sea, si me llamó el gerente y me llamó un usuario, ¿a dónde corro? No obstante, ustedes en esta etapa de transición se preocupan de establecer todo previamente para evitar ese conflicto. ¿Ya? Siempre vamos a estar una y otra vez revisando, optimizando y mejorando las actividades que tengamos pensado realizar. Recuerden que el valor en la transición de los servicios, ¿cierto? Desde que nace una oportunidad, una demanda, una necesidad para la cual ustedes diseñaron un servicio, una estrategia que otorgue valor al negocio, ¿cierto? Va a permitir, ¿cierto? De alguna manera, con principios base como es ITIL, con buenas prácticas como es el conocimiento, otorgar a través de la gobernabilidad valor al servicio y con esta mejora continua seguir potenciando los resultados de la empresa, del negocio. Tenemos siempre fases, no se hace todo a tontas y a locas. ¿Qué hacemos primero antes de ejecutar algo? Planificamos. ¿Qué hay antes de la planificación? Llego y planifico porque sí. Un estudio de mercado, puede ser. Un estudio, ¿cierto? Hay un estudio, recuerden, un estudio de mercado, hay un estudio técnico, hay un estudio legal. Porque ¿qué pasa si yo quiero implementar una tecnología que probablemente no esté permitida en Chile? Puede que pierda el tiempo en intentar implementar algo que no va a resultar. Imagínense una empresa gringa de marketing, merchandising, y que de repente quieren ligarse con TikTok en Estados Unidos. ¿Lo podrán hacer fácilmente? TikTok tiene un revuelo único. O que yo tengo un contrato tecnológico con Huawei y pretendo ir a explotar toda esta infraestructura Huawei en Estados Unidos. También complejidad, porque hay justamente diferencias sociales, culturales y políticas entre las dos naciones. Ustedes saben que
Los equipos Huawei lo pueden tener Google. Xiaomi la hizo. Xiaomi con su modelo Miu, ¿cierto? Hicieron una especie de interfaz que logra hacer un puente hacia todas las plataformas Microsoft, ¿cierto? ¿Ya? Y permite que puedas tener los motores de búsqueda y todo esto que está prohibido para los chinos. ¿Lo han visto? ¿Sí? Perfecto. Bueno, tiempo atrás, los coreanos tuvieron ese problema. Alguna vez lo tuvieron los japoneses. De hecho, Toyota, ¿cómo llega a Estados Unidos? Toyota llegaba ilegal. Sí, pero llegaba con otra marca. Pasó con los autos, lo de Toyota. Claro, definitivamente. Y tuvieron que llegar con una marca alternativa, Datsun, creo. O es al revés, estoy mareado. Pero la historia dice que tuvieron que llegar a Estados Unidos para poder explotar la imagen, tuvieron que cambiar de tecnología. Y es por un tema cultural. ¿Ah? Por ejemplo, hay un montón, nosotros tenemos una jerga coloquial impactante. Si se han fijado, hay una serie de nuevos dulces, confites venezolanos, colombianos que han llegado a Chile y nosotros vemos el nombre y lo ruborizamos. Y el impacto cultural que genera. En las transiciones también tengo impacto cultural. Porque tiene que cambiar la percepción, la visión estratégica para la continuidad operacional del negocio. Y eso no es fácil. Por eso gestionamos el cambio, ¿ya? Porque estamos continuamente generando que los procesos sean realmente probados y, sobre todo, documentados. A ustedes les encanta eso, ¿cierto? Sí, Sí. es nuestro fuerte. Claro. En la gestión de la configuración de activos de servicio tenemos todo lo que implique activos de información, ¿ya? Y nosotros tenemos que prevalecer esa información en el tiempo. No es llegar y desechar la información siempre como historia es buena mantenerla. ¿Ya? Dentro del concepto de la administración de los recursos humanos, mantener lo bueno, desechar lo malo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Historia. Para poder transitar el servicio hacia la operación, yo hago despliegues. No lo hago todo de una vez, me organizo, defino cómo voy a ir entregando mi producto hacia la operación. Eso implicará una serie de validaciones y pruebas. La pregunta es millón, cuando hablo de validación, ¿quién valida? ¿El equipo que implementa o el que recibe? Ambas partes, ¿no? Creo que sí, o ambas partes. Yo creo que el que recibe. En estricto rigor sí, pero tengo que cambiarte el término. El equipo verifica. Ustedes como implantadores de servicios de TI verifican. ¿Qué verifican? Que todo lo que prometieron está. Quien valida es el cliente. ¿Qué significa validar? Aceptar. Ah, claro. ¿Me explico? Entonces esa es la diferencia. Verificar, validar. ¿Ya? Evaluar, por supuesto. El negocio no ha invertido porque sí, tiene un objetivo, tiene la intención probablemente de maximizar su beneficio económico o de expandir el negocio. Y eso, por supuesto, tiene que ser evaluado con base en el desempeño de lo que ustedes entregan. Y gestión de conocimiento. Comunicar, informar, documentar. Todo lo que yo haga debe generar una evidencia. Porque esa evidencia se transforma en la gran biblioteca para los futuros administradores. ¿Se entiende? Y por último, cuando ustedes construyen un paso de producción, por ejemplo, siempre tienen planeado un rollback. Y ese rollback es parte de la gestión del conocimiento. ¿Sí? No puede ser que se implemente una tecnología y nadie sepa dónde puede ir a leer en qué consiste y cómo se administra. Tiene que estar escrito. ¿Están de acuerdo? A menos que sea, por supuesto, un ser superior con una memoria idéntica que lo haya visto una vez y que nunca más se lo olvide, ¿cierto? Pero eso, a más de Sheldon Cooper, no conozco otro. ¿Conocen a Sheldon Cooper? ¿Sí?
alguna manera, la cadena de valor va a partir siempre desde un requerimiento inicial, el cual a través del diseño que ustedes crean, la transición a la operación, ¿cierto? Y la entrega para administrarlo en la operación, ¿cierto? Va a permitir tener productos y servicios eficientes, los cuales tienen que continuamente estar mejorando. Ese es el famoso ciclo de Deming. ¿Se acuerdan del ciclo de Deming? ¿No? No. PDCA, más adelante está. PDCA, yo tenía por aquí un pluma. PDCA, muchos lo confunden con la gestión de riesgo. Hacer, verificar, actuar, planear. ¿Ah? Hacer, verificar, actuar, planear. Lo va a hacer con, ¿cierto? ¿Cómo fue? Hacer, verificar, actuar, Hacer, verificar, actuar y Actuar. planear. ya. El hacer, más bien verlo como una planificación, ¿cierto? Después estaría el hacer, Sí. tú, de hacer, ¿cierto? Después estaría verificar, Verificar. PDCA, que sería C, que sería del check, Sí. que es verificar. ¿Se dan cuenta por qué es check, verificar? Porque yo estoy verificando, ¿quién me va a validar? El cliente. Y acá estaría El mantener. el A, que es actualizar. Sí. ¿Qué actualizo? Políticas, normas, reglas. Y esto es parte del ciclo de mejora continua. Basado en los resultados del desempeño, los niveles de servicio, las métricas, lo que podemos estar observando, nosotros vamos a estar continuamente viendo si hay algo que mejorar. Lo vamos a planificar, lo vamos a ejecutar, lo vamos a verificar que funciona y vamos a actualizar. Tiempo después, y esto se establece como una política cíclica. 6 meses después, un año después, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Con qué objeto? Continuamente estar mejorando los procesos del negocio. Bueno, aquí voy a saltar todo lo que hemos estado hablando, siempre preparamos la transición, ¿cierto? Conocemos el contexto real, actual, para planificar y coordinar el despliegue, ¿cierto? Para que después también proporcionemos soporte. Normalmente ustedes no se van de un día para otro, siguen asistiendo, es como una especie de, ustedes le llaman marcha blanca, ¿cierto? Que normalmente está cuando ya hemos cerrado técnicamente la implementación. ¿Ya? Las actividades clave, a través de la estrategia, tenemos que conocer las políticas, tenemos que tener un método de trabajo, ¿cierto? Tenemos que definir los recursos humanos que se van a involucrar en este traspaso, ¿cierto? Atender cualquier requisito interno y externo que pueda surgir y definir cuáles son los entregables. En la preparación, por supuesto, yo preparo mi plan, puedo hacer una GAN, puedo hacer un cronograma, ¿ya? Compruebo los elementos de información, de configuración que yo tengo, identifico, ¿cierto?, ¿ya?, los cambios que necesita o requiere este proceso de transición, ¿ya? Y acá, por supuesto, me establezco con cartas GAN, algo más aterrizado, ¿ya? Nuevamente la secuencia, desde que partimos, ¿ustedes dónde cumplieron la unidad 1? En la estrategia. Hasta ahí. Hasta aquí. Y ahora están preparando la entrega, ¿cierto? Y eso no se hace a tonta y a loca. Se tiene que planificar. No llegamos de, tome, mire, este es mi nuevo servicio de ahí está. Y usted me dice, ya, ¿y qué hago con él? Primer warning, ¿cierto? Le tengo que explicar para qué lo quiere. Ah, a lo mejor es para tirarse al profesor si le cae mal, a lo mejor es para rayarle la polera, no lo sé. ¿Ya? Y ojo, todo lo que ustedes siempre están archivándose como una evidencia. Estamos generando conocimiento. Por eso ustedes definieron o describieron o redactaron estas entregas que me enviaron maravillosamente. ¿Ya? Los roles, siempre hay un dueño, siempre hay un responsable, ¿cierto?, de crear este plan y hay ejecutores, ¿cierto? Ahora, ese no es que sea un único personaje, es un personaje responsable, ¿cierto?, el cual define alcances, políticas
¿cierto? Pero también se apoya con el conocimiento técnico de los especialistas. Esto no es un ser supremo que dice se hace así como digo yo, no. Tiene que ser lo suficientemente diplomático, empático y reconocer que el resto podría saber eventualmente más que él. Y los gestores, los que de alguna manera echan a andar el plan que define el otro señor. La comunicación siempre, por supuesto, tiene que alcanzarlos a todos. ¿Se han fijado ustedes en los organigramas? ¿Ven un problema en ese organigrama? Dice gerente, subgerente. Ingeniero técnico. Me tienes intrigado, ¿a qué juegas? Estoy trabajando. Gerente, subgerente, ingeniero técnico. ¿Ven un problema acá? Ingeniero técnico puede ser. ¿Ah? En ingeniero y en técnico. Los subgerentes. ¿No le gusta que el técnico se lleve bien con el ingeniero? Están en la misma línea. No, Ah, No. es que los no, dos- jerárquicamente no. Por eso. los No dos- están en la misma línea. No, si tú eras en la misma línea, los dos estarían conectados al subgerente. Ah. Sí, colgaría de ahí. De hecho, la flechita te dice inmediatamente que es subordinado. ¿Dónde está el problema? Miren el término ahí arriba. ¿De qué estoy hablando? De la comunicación. ¿Qué problema tengo aquí? Ah, Que hay un puro canal de comunicación. Hay un puro canal de comunicación. Hay un puro canal de comunicación y en un único sentido. Aquí dice que esto es jerárquico y descendente y no hay retroalimentación. Cuando ustedes construyen una primera gama, o colocan las dos flechitas o sin flechita, para que la comunicación sea full duplex, en ambos sentidos, no hard duplex como está aquí. ¿Se entiende? La comunicación, recuérdenlo, si no nos comunicamos, todo puede pasar. ¿Ya? Gran barra. ¿Cómo don Felipe se salvó de la hoguera? Porque me envió un correo. Durante el gerente se puede comunicar Él se con comunicó técnico, conmigo. el técnico no se puede Pero ¿cómo fue comunicar nuestra entre comunicación? Sí, se ¿Fue puede. hard duplex o full duplex? Full duplex porque yo le respondí. Dos con Le flechitas dije- hacia ambos lados. Algo así. Siempre nosotros tenemos que comunicarnos y hacer una serie de interrogantes, siempre conversar con el prójimo, ¿ya? Porque el conocimiento del colectivo siempre es mucho más que el individual, ¿ya? Y transitar la información. Y aquí no tiene que primar la soberbia, si hay que entender que uno no lo sabe todo. Yo no lo sé todo. De hecho, me falta mucho. Pero a lo mejor ustedes, como por ejemplo el otro día, el profesor reemplazo, le pedimos que dibujara un middleware, ¿cierto? Y nos dio en 5 minutos una explicación maravillosa de JBoss, ¿se acuerdan? Y lo que buscamos era entender qué era un middleware. Y con analogías y con historias fantasiosas logramos entender. Preguntamos lo que era un web service y todos dijeron servicio web. Ya, ok, maravilloso, ¿qué es eso? Logramos dibujarlo y entender cómo funcionaba un servicio web. ¿Sí? ¿Entiendo lo que es un interesado? No alguien que quiera sacar provecho de alguien. ¿Ya? Esa es otra definición. Un interesado es toda aquella persona que tiene algún grado de interés en los resultados, en el producto de lo que estamos implementando o lo que estamos estableciendo como meta. Un interesado en la jerga gringa stakeholder, ¿ya? Tiene de alguna manera un nivel de participación, de influencia y de impacto que puede crear. Un ejemplo, Alto Biobío, los mapuches, la comunidad mapuche, ¿es un interesado? Sí, claro. Claramente. Y deben ser considerados
en los aspectos que correspondan, sobre todo en la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué Dominga no ha abierto todavía? Porque tiene un impacto ambiental, y ese impacto ambiental viene de las comunidades indígenas que están de alguna manera objetando por el impacto que podría ocurrir sobre su cultura. Son interesados. Yo los interesados tengo que considerar, tengo que identificarlos, tengo que administrarlos. Tengo que saber todo aquel personaje que podría haberse beneficiado o impactado. Y si es impactado, tengo que buscar las acciones para poder mitigar ese impacto, reducirlo al máximo posible y, por supuesto, ver cómo hacerlo un aliado. ¿Sí? ¿No se han encontrado reuniones de trabajo donde aparece un especialista que le empieza a echar abajo el proyecto? Siempre. ¿Siempre? Perfecto. ¿Qué hay que hacer con ese personaje? Persuadirlo. Abrazarlo. No tanto, porque... Mandarle un par de ¿Mandarle qué? par de amigos. Un par de amigos. Gente colombiana, pues. Los chilenos, dice usted. Ok. Bueno. Miren, siempre los interesados tienen este tipo de visiones. Puede que a través de la necesidad, si no están necesitados, probablemente se opongan, se resistan al cambio. ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué vaya a cambiar la tecnología? ¿Para qué me vaya a cambiar el PC si estoy acostumbrado con el otro? No, pero es que este tiene mejor performance, tiene más RAM, tiene mayores núcleos, ¿cierto? No, la visión. Si no tengo claro para qué, me confunde, no sé si apoyarte. Si no hay un plan claro, si no hay un objetivo, si no hay una secuencia de tareas para alcanzarlo, por supuesto produce discordia. Si no hay recursos involucrados que puedan ayudar y que incluso después puedan generar un soporte, frustran también al interesado. Si no hay competencia, hay miedo al fracaso. Ojo, no hay competencia de habilidad, Ah, ¿ya? Porque si yo no me manejo, a ver, en este momento, si los mando a hacer un proyecto de cableado estructurado, ¿alguien tiene un problema? Ninguno. Ahora los mando a un proyecto de migrar todo un set de servidores on-premise a la nube. Estamos en dúo. Maravilloso. ¿Ah? Ahora lo mando a todo lo podemos hacer. eficientar y mejorar las ventas en una pastelería. Sí, todo es posible. Ahí se irá. Estamos jugando. Todo es posible. Ahí cambia el contexto y usted no tiene la competencia en esa área, por supuesto, ¿cierto? Y eso le podría generar un grado de miedo al fracaso. Si no tuvimos la prueba, Grado de miedo. Cuidado. ¿sí? Extremado. Claro. Siempre tenemos una serie Traigo de WhatsApp. actividades que hay que obviamente considerar. Me encomiendo. Los objetivos de cambio, de la organización, ¿cierto? Los tiempos, restricciones. ¿Qué es una restricción? Algo que no se puede aplicar o que no se puede. Algo que me exprese una limitante. ¿Qué pasa si yo les digo a este proyecto, chicos, el trabajo, sí, solo sí, puede ser entregado en 3 sábados más entre las 11:20 y las 11:30? Es una restricción, ¿cierto? Y a la vez genera un problema, porque ustedes a las 11:20 todavía están recién saliendo de la otra clase. ¿Sí? Hay que evaluar. Hay que evaluar los impactos. ¿Cómo impactan los usuarios, a los colaboradores, a la organización? ¿Ya? ¿Cómo impacta el negocio? ¿Ya? ¿Y de qué manera puede vincular, generar sinergias, ¿cierto?, que permitan compartir el conocimiento? El señor Carter, ¿cierto?, estableció un modelo para transitar los servicios, en parte definiendo si hay un sentido de urgencia, ¿cierto? ¿Para qué? Para alinear a los equipos y que puedan seguir un camino particular, desarrollando por supuesto una visión estratégica y comunicando la visión del cambio, expresando el beneficio que otorga, lo que genera un empoderamiento a la acción. Vamos, porque esto nos trae beneficio, ¿ya? Y destacar todas las victorias, los hitos a largo plazo o a corto plazo. Certificar la rentabilidad o ganancias que puede traer eso y generar el conocimiento, anclarlo en la cultura de los usuarios. Cuando nosotros nos cambian una tecnología, automáticamente cambia la cultura.
ustedes en vuestra área, si tuvieran que identificar a los interesados, definitivamente tienen que identificar a los gigantes, personajes que nos ayuden con el desarrollo, los proveedores. Los proveedores son aliados estratégicos, son socios, son partners. No los veamos como alguien que nos viene a vender algo, porque si no nos otorgan ellos, ya sea la infraestructura, los recursos, los servicios, muy poco vamos a poder hacer. Empleados, gestores de relacionamiento, y pueden haber múltiples otros interesados. ¿Ya? Recuerden, evaluar el cambio, ¿ya?, va a establecer la garantía de que lo que se ha implementado está correctamente aplicado, ¿ya? Y tenemos que asegurarnos de que otorgue valor al negocio, ¿ya? Miren, ahí está el ciclo de Deming. Planificar, hacer, verificar, actualizar. Lo que continuamente estoy haciendo. Las políticas no son como la Constitución, que podría estar mucho tiempo. Las políticas, y sobre todo hoy día en el aspecto ciberseguridad, son reglas o normas establecidas que tienen que continuamente revisar. De hecho, ustedes están en una área donde la tecnología cambia cada 6 meses. Probablemente cuando ustedes terminen la carrera a fin de año, se encuentren con un Tier 5. Si es que no salió, o si es que ya está en prueba, no lo sé. Probablemente cuando ustedes se encuentren que ya, no sé, los switches, routers, servers que conocen hoy ya sean parte del pasado, vengan nuevas tecnologías. ¿Me explico? Entonces tienen que estar continuamente revisando las políticas a nivel de recursos humanos, los reglamentos internos también tienen que cambiar. Así rápidamente en la historia, el tema COVID cambió los reglamentos. Los cambió porque ahora ya no nos desenvolvemos como antes. ¿Se han dado cuenta? Somos distintos hace 3 años atrás. El impacto cultural también, el estallido social que hubo, también generó cambios en las personas. Y ahora todos desconfían. Si usted se acerca mucho a alguien, la persona automáticamente se asusta. Hay que, por supuesto, identificar siempre lo que esperamos que no ocurra. Y aquello que puede ocurrir, estar continuamente haciendo o realizando acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia. Eso es gestión de riesgo. Gestionar un riesgo implica reconocer el impacto que puede generar un evento de acuerdo a su probabilidad. ¿Y por qué tienen que gestionarlo y continuamente gestionarlo? Porque los riesgos no desaparecen, mutan. Se controlan y mutan. La probabilidad de que usted día llegue a la casa mojado producto de una lluvia, ¿qué probabilidad tiene? Bajísima. El impacto que podría producirle, si usted llega a documentos de valor, es altísimo. Que se le mojen papeles que son legales, por ejemplo. ¿Ya? Ese riesgo hoy día, ¿qué es lo que hacen los ingenieros? Lo desprecian y lo dejan botado. Pero en 2 o 3 meses más yo les vuelvo a preguntar, ¿qué tan probable es que hoy día lleguen mojados a la casa producto de la lluvia? Cambió. Y es el mismo riesgo. Por eso los riesgos se están continuamente evaluando y reevaluando. ¿Ya? Siempre tenemos que documentar y tenemos que estar buscando una mejora. ¿Ya? El rendimiento y los modelos de rendimiento son críticos a la hora de definir si lo que está funciona o no. ¿Está desempeñándose bien el servidor? ¿Cuenta con la capacidad adecuada para poder seguir metiendo información? ¿Tiene la rapidez, la celeridad, la respuesta gráficamente para los usuarios? ¿Responde a lo que esperábamos? Estamos continuamente evaluando eso y lo estamos considerando como una base para cualquier mejora continua. Planes de prueba. Ustedes hacen planes de prueba. Antes de lanzar algo en producción, siempre lo prueban. Puede ser en pruebas de usuario, pruebas de end-to-end, pruebas locales, pruebas incluso en producción. La gestión del cambio, estuvimos hablando de eso, yo voy a pasar
va bien. Ahora, en la gestión del cambio también hay un aspecto técnico. ¿Ustedes conocen lo que es un RFC? La otra vez no, cuánto Sí, request la for otra vez no. change. Sí, era- Request for change, requerimiento de cambio. Usted cuando está en la operación no puede cambiar cosas así como así, deliberadamente. Cualquier cambio, independiente de la justificación, usted tiene que defenderlo. Tiene que presentarlo como un requerimiento para hacer un cambio. Y ese cambio tendrá que ser evaluado por áreas especialistas donde se establecen los comités llamados CAP o Change Advisory Board, ¿cierto? Que son comités donde hay especialistas de distintas áreas, distintas especialidades, distintos roles dentro de la organización, que son los encargados de evaluar el impacto que puede generar el cambio que ustedes proponen. Si el impacto cuenta con su plan de despliegue, con su rollback, cuenta con todas las condiciones y políticas de seguridad, se puede aprobar ese implante. De lo contrario, si el impacto es muy alto, se puede rechazar. ¿Ya? Y eso tiene que ver con todas las áreas posibles dentro de lo que es infraestructura y plataformas TI. Por supuesto, el cambio tiene de alguna manera implicancia con la estrategia del negocio. Si el negocio quiere un cambio, ese cambio aún así tiene que ser evaluado. Porque, ojo, si el negocio quiere hacer un tótem en la luna, ¿se acuerdan que lo discutimos unas semanas atrás? Quieren colocar un tótem en la luna por si llegan los marcianos y quieren consultar el registro civil desde allá. ¿Ya? ¿Qué pasa? Hay que ver qué implicancias tiene. El negocio puede querer muchas cosas, pero los especialistas serán los que definen si es viable o no. Porque de partida a nivel económico no es viable, ¿cierto? Los RFC, ¿cierto? Se presentan como un requerimiento. De hecho, ustedes conocen los estándares y las normas, ¿cierto? El organismo estandarizador, el ETSI, el ANSI, la IEE, ¿cierto? Todas las nuevas variaciones que tienen las normas se basan en RFC. Y si ustedes ven, de repente las normas dicen, este es el RFC número tanto, tanto. ¿Qué significa eso? Que es el requerimiento que entró y se registró en tal posición. Y ese gatilló un análisis de los especialistas para definir si la norma se mantiene, se modifica o evoluciona. ¿Ya? Se registra, ¿ya? Y se establece como conocimiento. ¿Para qué? Para siempre tener la base, el conocimiento para remediar cualquier eventualidad que surja en el camino. ¿Ya? ¿Qué hago siempre? Planifico, programo, ¿ya? Comunico, tomo decisiones y autorizo. No es a montaña loca. Los activos y configuraciones. ¿Qué significa un activo? ¿Qué es un activo? Están los activos y están los pasivos. Sí, o sea, el activo es lo que te puede generar Un beneficio. beneficio. ¿Ya? ¿Y el pasivo sería? Al contrario. Lo que te cuesta, ¿o no? Sí, sí. Más tácitamente, el activo es todo lo que tengo. El pasivo es todo lo que debo. Ajá. Cuando usted contrata un crédito, el activo es el capital que le pasan. El pasivo es la deuda que tiene. ¿Sí? Y obviamente ahí entra en una segunda derivada para especificar los beneficios que puede traer el activo. ¿Ya? ¿Cierto? Y eso está a nivel de hardware, de software, de datos, de información. Recuerden que la información es crítica, es sensible. ¿Sí? ¿Y qué es lo que era la CMDB? La base de datos de conocimiento. La gran base de datos, ¿cierto? La gran bodega de información de la cual yo dispongo en la organización, donde probablemente nuestro núcleo, nuestro core de datos e información a nivel global dentro del negocio. ¿Sí? Y en pocas palabras, tenemos que es una base de datos para la administración de todas las configuraciones. ¿Otorgan conocimiento? Sí, pero el conocimiento va más por un tema de políticas y registros y evidencia de lo que se tiene, lo que hay. Pero acá está todo. Está la gran bodega. ¿Ya? Si esto se altera, sonamos. ¿Se entiende?
Nuevamente seguimos con la misma idea. Para cualquier cambio necesitamos planificar, necesitamos identificar con qué nos vamos a meter, necesitamos evaluar los impactos que pueda generar, necesitamos definir cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer. De esa manera garantizamos que los resultados sean los esperados. ¿Ya? Y todo se documenta, todo debe documentarse. Probablemente haya una serie de documentos que ya no tienen que volver a cero, sino que se actualizan. ¿Ya? Se actualizan, por supuesto, en lo que corresponde. ¿Ya? Ustedes pueden ver de repente que los artículos de la ley dicen actualización de bla 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 bla, ¿sí? O ustedes van modificando y hacen una nueva versión, ¿sí? Y generarán un cuadro, resumen, una tabla de actualizaciones donde definen, ¿cierto?, qué es lo que se actualizó. ¿Para qué? Para que el lector no vuelva a leer el documento completo y se vaya a lo que realmente actualizó. ¿Sí? Bueno, la gestión de liberaciones y despliegues, ¿qué significa liberar? ¿Qué es para ustedes dentro de esta área liberar el producto? O sea, que ya pasamos por todos los chequeos previos y que esté en óptimas condiciones para que sea presentado. ¿Piensan igual? ¿Alguien piensa distinto? Yo ¿No? creo que es como ya cuando ya está puesto en marcha, después de la, ¿cómo se dice? La parte blanca, la mancha blanca. ¿Mancha blanca? Después ¿Ya? de eso, ¿no viene la liberación? Claro. ¿Me equivoco? La liberación es el go live. ¿Han oído hablar del término go live? O sea, ponerlo a disposición de los usuarios, por ejemplo. Go live o paso a producción. Porque normalmente cuando ustedes desarrollan, en el caso de desarrollo de plataformas, ¿cierto?, trabajan en un ambiente de desarrollo, pero no pasan a producción al tiro, pasan a otro ambiente de preproducción, QA, se llama, ¿no? donde justamente se aplican los QA y ahí se aplica una regla de QA y auditoría una tras otra. De hecho, cosas que generalmente en el área de infraestructura, las pruebas de carga o estrés. ¿Han hecho una prueba de carga o estrés? No. ¿No? ¿Usted ha hecho? ¿Cierto? ¿Y qué significa eso? Hacer que el sistema esté como al máximo rendimiento y ver si se cae con las solicitudes que por ejemplo, yo ahora estaba en el tema del Cyber Day, entonces estamos viendo una carga de cuántas personas ingresan y ahora probamos con una oferta falsa, entre comillas, una Play 5 como 80 lucas. Entonces todo el sitio fue a comprarlo, pero estaba agotado en el sitio. Entonces ahí probamos una carga de harta gente en el sitio. Buenísimo. ¿Se dan cuenta? En pocas palabras, lo que hace es de alguna manera meterle el chorro de agua a la manguera hasta donde soporta. ¿Y por qué? Porque eso probablemente hay una estrategia de negocio que dimensiona o espera que en este cyber puedan generar tantas ventas y tantos miles, ojalá millones de dólares. Para eso, nuestro compañero tiene que disponibilizar la infraestructura, tiene que contar con la capacidad, tiene que contar con los servicios que puedan soportar esa carga, esa demanda, ¿cierto? Y que por supuesto no caigan en intentos, porque ¿qué va a pasar si se satura el medio? No hay venta y Se cae, ¿cierto? ¿Habrán balanceadores de carga metidos? Claramente. Si es que estamos trabajando y ahí puso arrienda momentáneamente más capacidad, que a lo mejor no la necesitas durante todo el año. La haces de forma atemporal, bajo demanda. O sea, si viene un cyber y probablemente entren un montón de solicitudes, mientras dure el cyber tengo mayor capacidad y cuando se acabe el cyber, pues suelto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, claro, yo tengo que preocuparme de todo, ¿cierto? En la liberación, yo tengo que preocuparme de que los activos físicos y virtuales estén en condiciones, todo lo que sean aplicaciones, software, ¿ya? Que los usuarios estén capacitados, ¿cierto? Que sepan de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y que esté todo correctamente evidenciado. Acuerdos, contratos, ¿ya? De alguna manera vamos a entregar valor mientras más céleremente lo hagamos,
mientras más rápido cumplamos con los objetivos del negocio, ¿cierto? Y estemos siempre cumpliendo los requisitos de gobierno. Estamos alineados con toda la estructura, no solamente del negocio, sino que de la estructura de ahí. Recuerden que tiene que haber un gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Administra, define y determina qué hacer y qué no hacer cuando estamos involucrados en áreas críticas, como es la operación. Hay distintos modelos de liberación, puede ser a través de liberaciones parciales o masivas. ¿Sí? Pueden ustedes liberar, no sé, como a lo mejor hay una nueva estructura o plataforma que partimos por los locales de Santiago. Partamos con los dúos de Santiago. En los dúos de Santiago vamos a liberar un nuevo servicio TI, el cual vamos a tirarnos con una pseudo marcha blanca, ¿cierto? En toda la sede de Santiago. Si esto resulta satisfactorio, nos expandimos a tantas regiones hasta alcanzar todos los dúos a nivel nacional. ¿Se entiende? Validaciones y pruebas. ¿Por qué tengo que hacer pruebas? ¿Cuál será el objetivo de hacer pruebas? Si yo sé que esta cuestión la hice bien. Definir algún tipo de error que aparezca en el camino. Exacto. Recuerden, los riesgos pueden ser la crema de la crema. Pero si yo, por alguna razón, obvié un eventual riesgo y ese no lo veo hasta que está en producción, el desastre es magno. ¿Cierto? Pero si yo en las pruebas, como la carga de estrés, que veo que, oye, en realidad esta cosa debió haber soportado tanto y se cae a la mitad. ¿Ha pasado? A veces se caen servicios súper chiquititos que nadie sabe dónde están. Claro, y ocurre. Entonces por eso hago pruebas. ¿Para qué? Para certificar el real desempeño. ¿Cierto? ¿Para qué? Para poder validar. Recuerden, yo estoy verificando. ¿Qué verifico? Servicio que haya desarrollado, que haya modificado, si es que he implementado hardware y software nuevo. Un hardware llegó, lo instalo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo primero, llegó la caja. ¿Qué es lo primero que hago? La abro. Bien, maravilloso. Abrirlo, desapagarlo, ver el manual. Ve si trae todas las componentes, porque muchas veces trae el cable Magic. Y a veces, porque somos más europeos que gringos, ¿cierto? Las PDA son con enchufe europeo, como el nuestro. ¿Y qué pasa? Y al otro día tenía que implementarlo, porque llegó la caja, la dejé ahí, no, si en una semana más tengo que preocuparme. Y la abro el mismo día y me encuentro que no tengo los cables. ¿Cierto? Modelo de servicio. ¿Cierto? Miren, aquí está mejor explicado. Siempre la lectura me va a permitir mejor explicación. Yo siempre utilizo analogías, ya se han dado cuenta. Verificar confirmación basada en evidencias objetivas que un servicio cumple en la forma precisa las especificaciones del diseño. Cumple con lo que prometió el diseño. Pero que es la validación, ¿cierto? Se ajusta a los requisitos para su uso, metas y objetivos previstos. Es decir, lo probaron y aceptaron que funciona como realmente lo prometieron. ¿Ya? Hay distintos modelos de prueba. ¿Ah? Va a depender del contexto del área donde ustedes están haciendo la transición, ¿cierto? No es lo mismo transferir a un área de desarrollo que a un área telco, que a un área administrativa. Porque son culturas distintas, son servicios distintos, enfoques operacionales distintos. Entonces yo tengo que entender en qué idioma habla la otra persona para poder enseñarle eso. ¿Sí? Tengo que establecer un protocolo. Por eso, con lo que yo les he dicho, cuando ustedes ponen, lo primero que tienen que evaluar es el público objetivo. Tengo puros ingenieros de la NASA acá, todos Premio Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas Exactas, y le empiezo a hablar esto, los voy a dormir. A ellos les gustará si les pongo unas fórmulas así demoníacas, ¿cierto? Cosas que los haga pensar y ellos empiezan igual que el Saiyajin, a tirar rayos desde la cabecita, probablemente no. Ahora, ¿le hago esto a un kindergarten? No van a cachar una. Siempre tiene
tienen que enfocarse. Por eso cuando ustedes estén presentando a nivel de gerencia, ¿especifico el tecnicismo con los gerentes? No, a ellos les interesan las lucas, les interesan los resultados. Todo lo que sea ingeniería de detalle, a los gerentes no les interesa. ¿Mostrarle una GAN a un gerente? No, él querrá ver un roadmap, ¿cierto? ¿Cuándo empieza, cuándo termina y cuáles son los hitos relevantes? Se acabó. ¿Riesgos? ¿Van a mostrarle la matriz? No. Un gráfico que revela el total de los riesgos y le pintan la torta o las barras de los colores de acuerdo al nivel de intensidad, ¿sí? Y se focalizan en los complejos, en los críticos. No empiezan a explicarle los riesgos bajos aquí. Por eso siempre, la identificación de vuestro público objetivo es muy necesaria porque tienen que también ser minimalistas. Menos a veces es más. Ahora, en una reunión con gerencia normalmente son reuniones de avance o reportes o logros o hitos. Rara vez salen preguntas técnicas. Y si empiezan a salir las preguntas técnicas, ni un problema, hagamos otra reunión ampliada y traemos a los especialistas que aclaren todo el tema. ¿Ya? Recomendación. A mí me han empapelado. No, ¿y cómo funciona esta arquitectura? ¿Puedo organizar una reunión y traigo al arquitecto para que responda esas preguntas? Me dice, ¿y tú no sabes? No, sé una pincelada, pero yo soy el líder del proyecto. No soy el arquitecto ni el líder técnico. No, pero ¿cómo lo puedes saber? No es mi rol. Obviamente hay que decirlo con un lenguaje cercano, agradable, no ir a confrontar, porque la confrontación siempre va a traer resultados nefastos. ¿Ya? Gestión de conocimiento. ¿Qué entendemos por gestión de conocimiento? Lo que ustedes están haciendo con las PPTs que les entregué. Las miraron, las guardaron y ahí quedaron. Se ríe. ¿Es así o no? La está viendo conmigo. Maravilloso. ¿La volverá a ver? ¿Se fijaron que debajo de las PPT, Sí, sin verla en modo presentación, yo pegué textos demoníacos ahí? ¿Lo vieron? No. ¿Ven que no han visto las PPT? No, si las vimos, si estamos claritos, vamos por 7, un 8. Debajo de cada PPT, sin modo presentación, ustedes van a ver que tienen complementos. Notas. Baterías de complementos. Texto, 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 texto complementario a lo que sale ahí. ¿No? Me vine así como extrañado. ¿De qué está hablando? ¿Felipe? Pero ¿de dónde está sacando el documento del Drive? Sí, pues sí, están en Porque el yo Drive. lo estoy acompañando con la presentación aquí en PC, no. ¿Esta? ¿No? Será otra. A ver. PDF. Está viendo otra PPT. Chúbese el mío. ¿Es el mío? Ah, pero estás viendo en línea, hombre, descarga. Tienen que ver la descargada. En línea es limitado los recursos que les propone el ¿Lo ves? ¿Lo vio? Entonces debajo, no en modo presentación, en modo diapo, debajo de cada una de estas hay comentarios, textos, nada más, porque yo supe que a ustedes les encanta leer. ¿Cierto? Sí. Y sobre todo escribir. Maravilloso. Bueno, gestión de conocimiento, chicos. El conocimiento siempre va a buscar potenciar la base de información, no solamente histórica, sino lo que pueda venir. Es como la constitución a nivel de infraestructura de la empresa. Lo que está establecido ahí es la ley, es cómo funciona todo, ¿cierto? Es nuestro core. Y eso será modificado o evolucionado dependiendo del desempeño que tengan en el tiempo. Todo lo que ustedes diseñan
entregan a la operación y administran después la operación debe ser documentado. Basado en la documentación yo puedo establecer mejoras. Si yo estoy atendiendo incidentes, si estoy atendiendo una serie de requerimientos similares los cuales no pueden ser satisfechos porque no es parte del catálogo de servicios, claramente si no lo documento, nadie se va a enterar y nadie nunca va a establecer un modelo para mejorar eso. Por eso tengo que documentarlo. ¿Se entiende? Ahora ustedes hicieron unos procesos un poco maravillosos donde supuestamente que les faltó sí. En ninguna parte registraron. No registraron en los flujos. Entra un incidente, el incidente se atiende en un nivel 1, el cual se diagnostica, el cual define si es posible resolverlo en esa instancia y si se resuelve, ¡pum!, se registra. ¿Sí o no? Gestión de conocimiento. Si no se registra, si no se soluciona, sube a otro nivel y así va pasando a los otros niveles, ¿cierto? Me miran preocupado, lo pusimos, ¿no? No, Sí, sí, lo lo hicimos. pusimos. Lo pusimos, ¿no? Las políticas siempre se van a estar actualizando, siempre se están actualizando. ¿Qué? Tenemos una batería de datos, de información. ¿Quién, qué, cuándo, dónde? Eso va alimentando el conocimiento y va actualizando y va generando sabiduría. Y hay algunos sistemas, ¿cierto?, de administración del conocimiento, ¿cierto?, como los SKMS, ¿cierto?, que alimentan justamente a los ciclos de vida de ITIL, que son principalmente mejora continua, donde tengo el diseño, que ya lo cumplieron, estamos en la transición y vamos a la operación. ¿Para qué? Para que después sigamos alimentando a raíz de la mejora continua. ¿Sí? ¿Se entiende ese dibujito? ¿Sí? Ese tiene que tatuarse, lo tiene en el corazón. Una chavita. Una chapita. Una chavita. Bien. Y obviamente, como resultado de una correcta transición del servicio aéreo pasado a la operación, los clientes tienen mejores servicios, están alineados con sus expectativas, ¿cierto? Son más eficientes, responden de mejor manera a los cambios, ¿ya? Se controlan los riesgos y tengo planes de contingencia frente a cualquier eventualidad, ¿cierto? Tengo continuamente actualizada mi base de datos, no solamente de información, configuración y activos. Tenemos una base de conocimiento continuamente actualizada, ¿ya? ¿Qué dificultades puedo tener para planificar? Por ejemplo, a ver, el no considerar un RFC, el no advertir a las áreas que voy a introducir un nuevo servicio y que nadie sepa de la noche a la mañana, los servicios andan fluctuando, teniendo problemas, ¿cierto? Y nadie sabe por qué. Nuestro querido amigo Andrés Sánchez, que administra justamente, es dueño de la plataforma de coche. Y él continuamente está detectando cosas porque hay personas que pasan cuestiones de producción y no le avisan a nadie. Ni siquiera lo documentan. De hecho, el otro día estaba con él a las 10:30, 11 y le llega un correo. Ya también un modelo a seguir, no lo hacemos a tonta y a loca. No, ya ahí está, ya y me avisáis si pasa algo. Tiene que ser también consensuado con una estrategia, un plan definido donde podamos controlar el desempeño y estar midiendo si hay algo nuevo. ¿Sí? Tenemos que generar procedimientos, tenemos que generar lenguajes comunes entre los olas, que son los personajes que de alguna manera están alineados conmigo. ¿Ya? Ahí está el testimonio, ¿ves? ¿Qué hago yo? Tome, señor. Ahora juega usted. Pero este señor tiene que estar 2000% al tanto, dominando lo que le estoy pasando. ¿Ya? Obviamente no lo dejo solo, ¿cierto? Yo sigo de alguna manera ayudando, acompañando. Aquí tengo factores de éxito, retos, no les voy a dar la lata, los voy a leer después. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante, miren, hay que crear una cultura de intercambio de información y conocimiento que evite los riesgos del know-how. ¿Mañana voy a hablar de ese término? Implica los riesgos del know-how. Es que, o sea, explicar primero qué es el know-how.
es el conocimiento de cómo se hacen las cosas, Sí. el procedimiento. Y Longuero habla de que hay lagunas, de que nadie sabe qué se hace en tal oportunidad. O todos tienen una interpretación distinta. Distinta, claro. Nadie sabe para dónde va la micro. Y eso Todos produce ramas para diferencia. distintos lados. Claro. En el mundo de los proyectos se llama corrupción del alcance o scope creeping. Es corrupción. Tiene tantas variaciones, tantas interpretaciones que al final no sabemos cuál es el desenlace. Y aquí cualquier cosa puede pasar. Hay que evitarlo, ¿ya? Relación con otros ciclos, lo dijimos a través del CAP. El CAP va a evaluar de qué manera puede impactar, porque ojo, ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando de servicios, ¿cierto? Que podemos crear múltiples servicios, pero ¿por dónde transitan esos servicios? Por la red. Y la red probablemente es un cañón único, un medio físico único para todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No están de acuerdo? La red, un medio físico, único. Y todos los servicios van a transitar por ahí, ¿cierto? Y cuando yo altero la red, tengo que tener cuidado porque hay múltiples servicios trabajando y puedo afectar a otros. ¿Me explico? Ha ocurrido, por ejemplo, en servicios donde no han aplicado calidad de servicio, que no es otra cosa que una segmentación de la red, para que trafique única y exclusivamente un servicio por un segmento, ¿cierto? Pero si no se aplica esa segmentación, es como meterle agua a una cañería. Va a inundar todo y puede dejar a todo entrampado porque está pasando lo otro. ¿Sí? Es como que tenemos un túnel logrado, y yo voy y pongo un camión, dos camiones gigantes que van a 20 por hora. Y se meten los dos al mismo tiempo al túnel. Me entrampa todo para acá, ¿cierto? Y no voy a poder avanzar. Y eso genera, por supuesto, microcortes, pérdidas de procesos y todo eso. Tengo que tener los planes de capacidad y disponibilidad. ¿Qué es lo que es el plan de capacidad? ¿Por qué es lo que es la capacidad? ¿Con qué lo asociamos la capacidad? ¿Dónde publicar? ¿Con el catálogo? No, el catálogo sería como la definición de los servicios. La capacidad es qué tan capaz soy. No, pero ¿hasta dónde puedo llegar? Storage. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Repositorio. ¿Dónde? ¿Cuál es mi capacidad? Oye, yo puedo procesar hasta ciertos servicios, puedo procesar hasta cierta velocidad, puedo procesar hasta... No puedo pretender transmitir a 1 giga si tengo enlaces de 100 megas. ¿Sí? ¿Y disponibilidad? O sea, que esté siempre operativo para la persona o la persona que lo necesite. Que siempre esté dispuesto, como dice su nombre, que esté en la casa, que siempre esté hasta ahí. Y tiene que ver mucho con los SLA, ¿cierto? La continuidad también, los planes de continuidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Establecemos, por supuesto, políticas para ir mejorando en el tiempo. ¿Sí? Recuerden siempre, son trabajos de equipo. Están los servicios TI donde estaban ustedes, o siguen estando, y están haciendo esta transferencia. Y ustedes crearon algo maravilloso que este personaje va a administrar o soportar. Pero se tienen que cooperar mutuamente. ¿Lo ven? Porque ustedes van a pasar después acá. Comunicación. La mejora continua, por supuesto, va a ser siempre, de alguna manera, el análisis, la evaluación del desempeño de mi infraestructura, de mis servicios, para verificar si es que hay algo que pueda mejorar o modificar o cambiar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Hay alto texto para leer de nuevo, usted puede ver la presentación y puede verificar de nuevo cuántas mentiras dije en este rato, ¿cierto? ¿Ah? Y la idea es que ustedes siempre me vayan preguntando. Ahora, y miren acá, súper importante este slide, todos lo tienen. Además de todo lo que está escrito, todo lo que hemos debatido, ustedes tienen bibliografía complementaria. Textos, introducción al curso de transición de servicio, un curso. Ahí tienen un enlace. Ya, no les gusta leer, no importa, háganle en video. Esto es a prueba de consumidor. ¿Ah?
Si a usted no le gusta leer y le gusta lo audiovisual, acá tiene el videíto. Y usted va a poder ver lo que es transición de servicios o Unitil, otro más, y los conceptos asociados. Y aquí tiene varios YouTube. ¿Sí? Los han visto todos, ¿cierto? YouTube. Un amigo dice YouTube y todavía no entiendo por qué YouTube. No sé qué significará eso. Porque tiene un disparate. Yo soy súper ignorante y neófito en la jerga coloquial. Ojo. Yo ahí de repente hay cosas he quedado Su amigo tiene ridículo problema. por no entender. De repente me usan términos y yo, ¿y eso qué es lo que es? Yo hasta el día de hoy no sé lo que es grosso. En mi tiempo se usaba el grosso, ¡oh, qué grosso! Ustedes utilizaban el bacán. No entiendo qué es lo que es bacán. ¿Por qué es bacán? Es lo mismo que grosso. Y ahora dicen random. Mi hijo dice random. ¿Se han fijado? ¿Qué es random? Cualquier cosa. Inmediatamente voy a llamar a los grupos para que vengan aquí. Voy a dejar de compartir pantalla, les voy a mostrar la evaluación, les voy a echar a perder el fin de semana, obvio, ese es parte de mi objetivo, ¿cierto? Y la nota va a quedar. Pero a lo mejor lo puede mejorar. ¿Ah? A lo mejor lo puede mejorar. Siempre mejora continua en los. Es lo que esperamos. Esperamos que haya mejora continua. No. En conclusión, las notas no están malas. Están bastante buenas. La prueba de conocimiento hay un 7. El otro es un 6.5 y el otro un 6.